¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Últimamente me llega muchísimo email de gente que está mal, ¿no? De gente que me escribe, hostia, Auro, estoy fatal, todo me va mal, los estudios, la novia, mi huevo. ¿Qué os pasa? Por favor, un poquito de ánimo, un poquito de salsa. Oye, mi cuerpo pide salsa. Mi cuerpo pide salsa. Qué animado estoy, desde que vivo en Andorra. Es que el aire andorrano te mete aquí en un pulmón y te anima, ¿sabes? A veces me levanto por las mañanas triste, ¿no? Me levanto aquello decaído, pero abro la ventana, veo Andorra y digo, joder, soy andorrano. ¿A qué quieres que te gane, hijo de pu? Antes de entrar en materia, quiero comentar algo muy rápidamente. Y es que estos días no se ha hablado de otra cosa que de Eurovisión y de, bueno, de la actuación de nuestro país, España. A ver, en una cosa estamos de acuerdo casi todos, ¿no? Que la actuación fue mediocre, que la canción es una copia de una canción de Bruno Mars llamada Lazy Sound, es que es muy parecida. Y tercero, como acabáis de ver, le sale un gallaco ahí, que ya lo quisiera tener yo de tono de despertador. Bueno, a ver, habría que verte a ti, a lo mejor tú vas allí y también te sale un gallaco, Ya bueno, por eso mismo yo no me presento a Eurovisión y estoy en mi puta casa. ¿Qué pasó a raíz de su actuación? Bueno, pues que la gente por las redes sociales pues empezó a reír, empezó a hacer memes, empezó a hacer vídeos, montajes, a hacer chistes, algo normal. Incluso yo bromeé, yo puse, ¿pero quién es el que representa a España? Parece el típico que sube fotos a Instagram sin camiseta encima de una tabla de surf. Y él me contestó desde los camerinos, antes de salir a actuar, contestó al tweet y puso, jaja, that's me, soy yo. A lo que yo le respondí, encantado, no fumes en los camerinos que salta la alarma, porque el tío, en más de una entrevista, se le nota que va todo fumado, está aquí con los ojos, bueno, sí, España, mi canción está muy bien, y va todo fumado, es que es un porretas. O eso parece. Pero bueno, al fin y al cabo, buen rollo, una broma, el chaval me siguió en Twitter y todo bien, no pasa nada, el chaval se toma las cosas con humor y no hay ningún tipo de problema. A mí me ha pasado muchas veces, en más de un vídeo a mí se me escapa un perdigón, ¿no? Aquello que estás hablando y ¡pum! Salta ahí la bala, ¿no? Incluso en un vídeo una vez se me cayó un moco e hicieron montajes por todos los sitios. ¿Y qué hice yo? ¿Llorar? ¿Qué va? Yo me reí y me partía el culo viendo el mocarro que me salía de toda la nariz, Que hagan memes en internet y la gente se ría, pues que no pasa nada, hombre, te tienes que reír tú también, hombre. Hay que tomarse la vida con un poco de humor y el chaval lo ha hecho. Pero hay una cosa que a mí me parece muy curiosa y es lo que os quiero comentar. Varios canales de televisión, en concreto Telecinco, lo voy a decir, oye, y si me queréis hacer algo, pues mira, comedme los huevos. En concreto Telecinco lleva varios días humillando y riéndose de este chaval, creando hashtags en sus programas como, en lugar de Eurovisión, Muerovisión, haciendo tertulias riéndose de él, haciendo montajes, etc. Es curioso porque luego Telecinco son los primeros que hacen campañas anti-bullying, ¿no? Hace poco hicieron esta que se hizo tan famosa, la de Se buscan valientes. Es decir, vosotros hacéis campañas anti-bullying muy grandes y luego sois los primeros que os tiráis 3 días riendo y humillando a un chaval de 21 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está aquí la balanza? Es decir, me tiro 3 días riéndome de un chaval de 21 años, pero luego hago una campaña anti-bullying para evitar humillaciones y demás cosas, Yo estoy en contra del bullying, pero ¡ja! ¡Qué hijo de puta, qué mal lo ha hecho! ¡Ja! ¡Muerovisión! Oye, que muy bien que luchéis contra el bullying, hagáis campañas, perfecto, apoyo a tope aquí en My Heart. Pero luego, queridos míos, si hacéis este tipo de campañas, luego no os podéis tirar 3 días humillando a un chavalín. No podéis, es contradictorio. Es como hacer una campaña contra la gente que se ríe de otra gente que tiene las orejas grandes, ¿no? No os riáis de los orejones, no os riáis, por favor. Está mal. Y luego tú, mira un orejón, mira qué orejas, va a salir volando. ¡Qué hijo de puta, orejón! En fin, ahí lo dejo para que le deis ahí un par de vueltas. Sacad vuestras propias conclusions. Vamos con el vídeo de hoy. Mi cuerpo pide salsa.
La semana pasada, concretamente el viernes, subí un vídeo hablando sobre unas cosas que había dicho la televisión, sobre lo que cobrábamos y tal. Y también hablaba sobre un blog que daba información sobre lo que cobrábamos los youtubers. Un blog que daba información totalmente falsa y yo en el vídeo lo dije, esto que está diciendo este señor es falso, es una mierda. Aparte de que este señor, teniendo un canal con 8 suscriptores, daba consejos de cómo triunfar en YouTube. Esto es como hacer un libro titulado Cómo ser el mejor jugador del mundo de fútbol cuando tú nunca has jugado a fútbol. Para mí es que es lo mismo. Pues resulta que este señor, es decir, el dueño del blog, ha visto mi vídeo y me ha hecho una vídeo respuesta y parece ser que está muy ofendido. Vaya por Dios, no me lo esperaba yo esto. No suelo hacer vídeos de vídeo respuestas que me han hecho a mí, porque entonces es algo que nunca va a acabar. Pero en este caso quiero hacer la excepción porque me ha parecido muy curiosa y muy boba a la vez. El vídeo ya empieza fuerte, ¿eh? Atentos. Hey, tío, ¿qué tal? Aurongay. Mierda, tío, perdóname. Auronplay. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué ingenioso! ¡Qué chiste! ¡Wow! ¿Cuánto tiempo has estado pensando en este chiste? ¿Te lo ha escrito un guionista o qué? ¡Qué bueno! ¡Qué juego de palabras más ingenioso! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? De Auronplay, quito play y pongo gay. Año 2017 y aún hay personas que intentan meterse con otras llamándoles gay. 2017, ¿eh? Amigo, viendo tu nivel de humor, te recomiendo este libro, ¿vale? Porque a ti te va a gustar mucho. Tú lees esto y es que te partes, empezaría... De verdad, tú que no tienes un pelo de tonto, cómpratelo porque te va a gustar. ¿Cómo estás, chaval? ¿Todo bien? Y yo que me alegro. Y yo que me alegro, qué graciosa es esta frase, la verdad. Yo me aguanto la risa cada vez que lo digo. Y yo que me alegro, ay, es buenísima, es... ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? Que no sé por qué, pero tengo la impresión que has buscado la información de mi persona de lo que te ha interesado. O sea, tú te has basado en la información de Antena 3, pero no has investigado mi blog, porque de lo contrario, sabrías a lo que me dedico. Soy redactor publicitario. A mí como si te dedicas a tocar la pandereta todos los domingos en la iglesia de tu barrio. Entiéndeme, a mí es que me da igual a lo que te dediques. Yo entré en tu blog y vi este artículo, entonces hablé de él, ¿por qué? Porque es lo que me interesa. A mí qué coño más me da que hayas escrito sobre los gorilas en el Amazonas y lo bien que se lo pasan cuando es la época de las bananas. ¿Consideras que no tengo derecho, pues, a opinar acerca de cómo triunfar en YouTube? Y sinceramente, opino lo que me da la gana. No intentes dar pena, no intentes aquí hacerte el pobrecito de que me están aquí censurando mi libertad de expresión, porque no es así. Tú puedes opinar lo que quieras, como si quieres decir que las ballenas son feas y te caen mal y que cuando veas una le vas a insultar. Oye, pues estás en tu derecho si quieres insultar a una ballena, pero lo que no puedes hacer, y no tiene ninguna lógica, es hacer un tutorial de cómo triunfar en YouTube cuando tú no has triunfado y no tienes ni puta idea de cómo hacerlo. A ver, por poder puedes hacer lo que quieras, claro, puedes hacer ese tutorial o cómo ser futbolista de élite, pero luego si te aparece un youtuber grande y te dice, oye, no tienes ni puta idea, o te viene un futbolista de élite y te dice, oye, no tienes ni puta idea, encima no te pongas chulo, coño. Dicho esto, ¿vale? Tú también, pues, has comentado que toda la información que yo he expuesto en un post que escribí hace un año, y no años, como tú dices, es falsa. Pues mira, pues yo te quiero demostrar, joder, qué ronquido, para que veas si tú te diviertes a todo el mundo que hasta el perro ronca, tío. Oye, perdóname, de verdad, ¿eh? No te equivoques, amigo mío, no te equivoques. El perro se está durmiendo de escucharte a ti porque a mí no me está escuchando, estás grabando tú. Al perro le da una embolia de escuchar las tonterías que estás diciendo. Te preguntaron qué es lo que tú cobrabas. Que por cierto, te costó horrores contestar, ¿eh? O sea, como que tardaste como que 3 minutos, más o menos, ¿eh? Y al final tú pusiste una media de 3.000 euros al mes.
Y si te das cuenta, en mi post es lo que yo pongo. Por tanto, la información que me basé en ti fue en lo que tú mismo dijiste. Aquí sí que te tengo que decir para que veas que soy una persona imparcial, que si tienes razón la tienes, y si no, pues no la tienes. Aquí sí que te tengo que decir que hace tiempo, bien es cierto, yo en una entrevista dije que cobraba una media de 3.000 euros y tú simplemente has multiplicado 3 por 12 en un año y te ha dado el resultado. Y puede ser una cantidad que, bueno, puede estar ahí. Así que aquí, ok, tienes razón. Tienes razón no porque seas un buen investigador ahí en tu blog, sino porque lo dije yo. Es decir, tú solo has multiplicado 3 por 12 a la venga. ¡Qué bueno! Soy Inspector Gadget. Pero tío, no me jodas que luego tienes perlas. Tienes cada perlita en tu blog que es para coger y cagarme aquí encima. Toda la caca aquí. Tienes cosas como que Rubius cobra 9 céntimos por cada segundo. 5 euros por cada minuto y 7.000 euros al día, en general. O sea, según tú, la vida de Rubius es algo así como estar viendo la tele en casa, ¿no? Tranquilamente. ¡Uy! Cariño, ¿has escuchado ese sonido? No era un trueno, era el sonido del dinero. Acabo de ganar 7.000 euros ahora mismo. Mira, y ahora 9 céntimos. Otros 9. ¿Sí? 9 céntimos. Por cierto, tienes un equipo de trolls acojonantes. O sea, en serio, ¿eh? Te puedo asegurar que me han insultado o no. Lo siguiente, pero es que me he partido la caja, tío. O sea, con comentarios tipo calvo de mierda, canceroso leproso, muérete ya, hijo de puta, desaparece. ¿En serio, tío, que esta es la comunidad que tú tienes? A mí se me caería la cara de vergüenza. Primero de todo, no vayas aquí de pobrecito. ¡Ay, me han insultado! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Me duele el corazón! Porque tú, lo primero que haces es hacer un vídeo y empezarlo diciendo Aurongay intentando ofender. Intentando, porque la verdad es que no ofendes mucho por eso. Segundo, yo en ningún momento ni te he dicho leproso, cancerígeno, ni te he deseado la muerte. Si luego hay alguien, algún capullo que quiere ir a tu vídeo y decirte ¡hijo puta! Oye, esto es internet, no podemos controlar eso. Si tenemos que controlar los creadores, lo que va a decir cada persona después de ver tu vídeo, bueno, esto sería un despilfarre. También me viene a mí mucha gente a veces, Auronplay, hijo puta, te voy a matar. ¿Y yo qué hago? ¿Lloro? Pues no, oye, pues mira, pues muy bien, enhorabuena. Tú me dijiste que si yo me atrevía a ir a tu casa a hacer un vídeo. Yo acepto el reto. ¿De verdad todo este vídeo atacando para que la conclusión sea que quieres grabar un vídeo conmigo? Te voy a contestar con algo que tú mismo has dicho. Para triunfar en YouTube, como youtuber, haz vídeos chorras y de juegos. Si quieres realmente triunfar, según mis cálculos, debes hacer vídeos chorras y de juegos. Al parecer, como los portales web de juegos online, tienen mucha demanda en YouTube. Las estadísticas hablan por sí solas. ¿Por qué ibas a querer venir a la habitación de un tío que solo hace chorradas? Qué patético, ¿no? Por cierto, mucho quejarte de que ¡ay, me han insultado! Pero de los 300 y pico de suscriptores que has conseguido gracias a mi vídeo, de eso no dices nada, ¿no? Eso estás ahí, uy, calladito, ¿no? ¡Ay, qué pájaro eres! Venga, a cuidarse, crack. Por cierto, una última cosa y ya me voy, lo juro. El otro día subí al canal de Squad una entrevista a Mangel Rogel. A Mangel. Es un tío que siempre he querido entrevistar. Me hacía muchísima ilusión y nada, y lo he conseguido. Nos lo pasamos bastante bien y si quieres ver el resultado que ves por aquí, pues en la descripción te dejo un link. Te recomiendo verla si quieres conocer un poquito más de Mangel. Auronplay,